Llamada Pista, episodio 182. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño al parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, no digo con mucha convicción esta frase ahora, pero lo voy a intentar, chicos, por vosotros. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días, good morning. Buenos días, Willy, ¿qué tal? Bien, bien. Me falta convicción porque esta temporada 5 está siendo la temporada de las semanas blancas, que de repente una semana no hay episodio de Llamada Pista. ¿Qué está sucediendo, Matei? ¿Qué está sucediendo? El tiempo no da para más. El tiempo no da para más. Esto es así. El tiempo es el recurso. Exacto, es el recurso más preciado, Pero no os preocupéis que hoy vamos a traeros muchas noticias y muchas cositas. Vamos a acumularlas en este episodio súper especial para que os enteréis de todo lo que ha pasado. Pero con nosotros también está el maestro Godoy, Santiago Godoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Willy. Sí, la verdad es que tu convicción cada vez se nota que eres el pilar fundamental, porque no lo mueves tú y no lo mueve nadie, Sí, yo soy... ¿os acordáis del antiguo Egipto y las pirámides? Pues yo soy el tío que estaba encima de la piedra con el látigo. Entonces, cuando no me... Yo soy el faraón. Entonces me pido faraón. Sí, faraón. Faraón, ya te contaré yo lo que es el faraón. Pero otro día en otro podcast. Bueno, oye, pues una semana más que nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones porque estamos todos como muy de culo, pero no os preocupéis que, como os decía al principio, traemos un episodio cargadito de noticias y de temas de interés que todo el mundo quiere escuchar y del que todo el mundo quiere saber. Pero antes de nada, ponedme un poquito al día estas 2 semanas muy intensas, muy interesantes. Matei, ayer pues hoy es el día 9, mañana es el día 10 que saldrá el programa, pero ayer fue el día 8, fíjate cómo sé sumar, 9, 10, 8, soy un tío que manejo bien el elemento temporal. Ayer fue un día muy especial y Matei hizo una publicación también muy especial. Cuéntanos, Matei. Bueno, pues yo quería aportar con un poquito de granito de arena más allá de nuestro trabajo como entrenadores y entrenadoras, que obviamente es promover la igualdad en el deporte y en todas sus facetas, pues también aportar con conocimiento sobre la esgrima, ¿no? Y ya que había hecho mi trabajo de fin de grado sobre el sable femenino, pues eso me dio muchas fuentes para poder hablar de la desigualdad en la esgrima que marca casi desde su inicio, ¿no? Desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, pues hablando un poquito de 5 datos que no sabía, seguramente mucha gente no sabía, y de hecho mucha gente me ha escrito y dice, qué fuerte, yo esto no lo sabía, tal. Porque desconocemos también, ya no el pasado, no estoy hablando de la esgrima antigua, de tal, que también desconocemos mucho, sino de nuestro deporte, porque al final ya era esgrima deportiva. Y todos esos datos que he podido sacar, que están en Twitter, que están en Telegram, que los colgué también en Instagram, pues para que la gente se entere un poquito de los pasos que han ido haciendo las mujeres para hacer este deporte cada vez más igual. No voy a decir igualitario, porque como pongo al final, pues sigue habiendo comportamientos que tenemos que señalar y que tenemos que soportar en algunos casos, pero sí, por lo menos, una igualdad de caras para afuera, ¿no? De cara para afuera, igualdad formal, de ya todas las chicas podemos tirar todas las armas, tenemos todos los mismos campeonatos y bueno, ahora hay otros problemas, pero por lo menos ya podemos estar ahí al pie de cañón exactamente igual y se nos considera deportistas, en el caso de alto rendimiento, igual. O sea que vamos dando pasos adelante, pero tampoco podemos olvidar los pasos adelante que dio mucha gente antes. Totalmente. Yo me quedé flipado con el tema de las faldas. O sea, ¿las tiradoras tenían que tirar con falda durante una época? Sí, Me quedé claro, flipado. desde que inician hasta pasados los años 30, que ya empiezan a decir, oye, pero esto es incómodo. ¿Sabes? Además, Sí. ¿Qué cosa? Es un incómodo. poco incómodo, ¿eh? Tirar con falda, pues... Sí, Pues va a de ser que hecho, sí. Y lo que más me flipó fue el comentario de la FIE, ¿no? Con respecto a las primeras quejas.
Sí, esto hay un artículo muy bueno que lo menciona en las fuentes, que es de dos franceses, un francés y una francesa, que se llaman Thierry Terret y Cécile Togali, que se llama Women in Weaponland, que te explica un poco el proceso desde que no existe la esgrima femenina hasta que se empieza a implementar, empiezan a haber los primeros campeonatos de florete, luego el paso de la espada y por último el sable. Te hacen como con bibliografía sacada de la FIE, ¿no? De esos congresos que había en ese momento de las perlitas, esta no es la única, ¿eh? De las perlitas que soltaba la FIE, incluso el Comité Olímpico, o sea, realmente se tenía súper... O sea, era como algo que tuvieron que luchar los comités y las federaciones nacionales. Por ejemplo, te cuenta cómo la Federación Inglesa y la Federación Suiza pues estuvieron muy al pie del cañón para ir sacando las armas y sacando los campeonatos, para también fomentar la espada, que en ese momento era como, no, no, pero las mujeres solo florete casi de casualidad, ¿no? Y luego ya que el sable es verdad que lo tuvo, entre comillas, un poquito más fácil también, hay que pensar que fue muchísimo después, fue un siglo después casi de que apareciese el florete femenino, porque era el último arma ya que quedaba y se dieron cuenta de, oye, es que esto hay que hacerlo ya porque es que no tiene sentido que no dejemos a las mujeres coger un sable y hacer sable. Entonces hay perlitas que te sueltan de las comisiones de la FIE, incluso de mujeres. Se cuenta como la mejor floretista eh, cuando empezó, ¿no? En los primeros años del siglo, se oponía a que las mujeres hiciesen espada. Entonces te cuenta todo este camino que es súper interesante y que ahí sacas un poco todo, más allá de las otras fuentes que he utilizado. Ese artículo, la verdad es que yo lo tengo, quien lo quiera leer, que me lo pida, porque no sé si lo conseguí piratilla, la verdad, para poder hacer el trabajo de fin de grado y te deja los ojos como platos. Hay que decir que el avance en la esgrima femenina yo creo que tiene un valor añadido porque precisamente la esgrima es uno no voy a decir de los deportes, porque de las actividades más casposillas que te puedas encontrar, ¿no? Porque una actividad ligada al ejército, que en aquella época también era súper machista y que poco a poco se hayan ido haciendo estos avances, yo creo que tiene un valor añadido eh, en todos los deportes, pero especialmente en la esgrima, porque es un ambiente muy retrógrado en este sentido. Y yo, la verdad es que todas estas cosas hay que valorarlas, pero en nuestro deporte aún más, porque se ha luchado contra una historia de nuestra actividad ligada al hombre prácticamente en su totalidad y que se hayan podido hacer estos avances y que se hayan hecho de esta manera, ¿no? Todo muy natural, sin conflictos y que al final las mismas personas que estaban dentro se hayan dado cuenta y lo hayan conseguido, independientemente de que el camino que se ha de recorrer es mucho más grande, pero tiene un esfuerzo extra que hay que poner en valor en todo momento y hacer como bien ha dicho Matei, hacer público y patente a todos nuestros tiradores y nuestras tiradoras el camino que se ha recorrido de toda la gente que lo ha hecho y de dónde hemos venido, que era muy atrás. Y eso es importante, ¿no? Yo se lo pasaba bueno, a mis niñas y a mis niños, el hilo, ¿no? Para que supiesen un poco, aunque son 5 tweets, ¿sabes? Que no es un artículo, no es algo que sea rápido de leer y lo han leído y dicen, claro, es que es súper fuerte, por ejemplo, que existiese antes el campeonato del mundo cadete masculino y de florete femenino que un campeonato del mundo de espada femenina, senior, o de cualquier categoría realmente. Entonces, son cosas que también les ayuda a decir, oye, a mí nadie me puede decir que aquí no puedo estar o que no tengo que hacer esto, si es que se ha luchado para llegar hasta aquí y, y es verdad que es raro que se retroceda en estos aspectos, pero que hay que seguir
profundizando en ello, porque seguimos escuchando pues comentarios de, no, las entrenadoras chicas que se ocupen de las chicas, no los chicos porque no tienen feeling. Bueno, pues yo sabré con quién tengo feeling, habrá personas con las que tenga feeling y habrá personas que no, más allá de que sean chicas o chicos, o no pueden entrenar juntos, porque yo cuando empecé, yo mejoré muy rápido porque entrenaba con chicos que llevaban mucho tiempo. Si solo hubiese tenido que entrenar con chicas que eran más pequeñas, que llevaban menos tiempo, pues seguramente no habría mejorado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, son a unos estereotipos o de, no, es que no podéis tener ritmo de piernas las chicas. O pues mira a la griega de sable que te coge y te rompe en dos, ¿sabes? En brazos, en piernas y en todo. Al final, estos estereotipos lo que hacen es lastrar el trabajo, pensar que no se puede hacer igual, pensar que al final el deporte es dar lo mejor cada uno de sí mismo, independientemente de su fisiología, de si es chico, de si es chica. Al final tenemos que sacar lo mejor de todo el mundo y buscar la forma de sacar lo mejor de todo el mundo. Y hay muchos estereotipos que han ido lastrando eso hasta hace nada, incluso ahora mismo. Entonces, todas esas ideas que siguen permaneciendo y que nos afectan en todos los ámbitos, tanto como árbitros, como entrenadoras, como tiradoras, seguir cada vez más dejándolo a un lado y que la gente que piense esas cosas, pues mira, que las piense, pero por lo menos que se calle y que no digamos, deprima o condicione el trabajo de las mujeres que ahora mismo están en la esgrima y en todo el deporte, ¿eh? Porque claro, ayer y toda esta semana, pues a raíz del Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, pues han salido muchas cosas en muchos deportes, ¿no? Y ves que el deporte pues sigue estando mermado o lastrado a veces por estas ideas que deberían haberse quedado en el siglo pasado, pero que siguen ahí. El Fútbol Club Barcelona ha hecho una campaña que me salió como anuncio del YouTube, que es súper interesante y te marca también en otro ambiente muy, muy misógino, que es el fútbol, ¿no? Pero como el Fútbol Club Barcelona, no recuerdo si era la Real Sociedad o el Osasuna, no me acuerdo. En la final de la Copa de la Reina ganaron y en la entrega de premios las chicas cogían sus propias medallas, no había nadie para darle la medalla a las ganadoras. Y le pusieron el vídeo al equipo infantil y claro, las impresiones de las niñas era de ¿por qué esto, no? Porque los chicos sí que hay más fanfarria, más pompa, ¿no? Si a día de hoy en deporte infantil, en deporte base, deberíamos estar más que superado esto. Y la campaña es que cogieron todas las medallas, las fundieron, hicieron como campeonas, poniendo referencia que cuando ganas un mundial haces una estrella, ¿no? Encima de tu escudo, pues cogieron todas las medallas, las forjaron otra vez, hicieron una estrella que le faltaba una punta, ¿no? Haciendo como una especie de queja de, claro, no somos iguales, nos falta una punta y a ver si conseguimos en algún momento poder ser iguales en el deporte. Y cogieron y repartieron a todas las niñas, les repartieron una estrella de estas. Y realmente te das cuenta que o está muy naturalizado o no hay conocimiento de estas pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias que hacen que el deporte desluzca, ¿no? Al final el deporte es deporte. Siempre tenemos la bandera de que el deporte une, que el deporte saca lo mejor de uno mismo, que el deporte es superación y te das cuenta que aún tenemos mucho que avanzar y que esta bandera pues aún no está completa o no llega a la altura de las palabras que nos podemos llenar la boca, que las palabras son palabras y al final los hechos y los actos son los que marcan la diferencia. Bueno, está claro que por suerte hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, desde una perspectiva temporal, como cultura, como sociedad. Pero esto no pasa ni en todas las culturas ni en todas las sociedades, también hay que decirlo. Pero igualmente, aunque ya hemos avanzado, tenemos mucho recorrido por avanzar y creo que hay una cosa que es muy importante y es seguir recordándonos que esto es muy reciente. Porque si no perdemos un poco el tracking, ¿no? Cuando la gente más joven le explicas determinadas cosas y se queda sorprendida como diciendo, hombre, pero si esto pasaba en la época
en la que mis padres estaban vivos, ¿no? Como si fuese algo hiper reciente, que lo es, de hecho, ¿no? Pues sí. Y no tenemos que perder el pulso y no tenemos que perder la motivación de seguir avanzando como sociedad, porque eso es lo que nos permite, oye, pues tener esa capacidad de juntar la diversidad, juntar las diferencias y garantizar que todas las personas que forman parte de nuestra cultura pues tienen los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas posibilidades, sin diferencia alguna entre unos y otros. Y bueno, y nosotros yo creo que somos como un ejemplo clarísimo desde minuto uno, en el que cuando decidimos hablar de esgrima, hablamos de esgrima en mayúsculas, independientemente de el arma, que quizás aquí habría de discusiones de fondo si las floretes es un arma o no, pero sea masculina, sea femenina, o sea, lo hemos incorporado, lo hemos introducido desde la absoluta y completa igualdad. Y yo creo que en ningún momento, fijaos, esto es importante, ¿eh? Creo que desde el minuto uno, cuando estábamos Santi y yo, no nos planteamos en ningún momento ni si lo íbamos a hacer o no, pero lo más importante, no nos planteamos hacerlo como un elemento de... vamos a tratar de manera igual a las armas masculinas y a las femeninas, sino fue algo completamente natural, o sea, que surgió como lo que tiene que ser. Es que no hay que cuestionárselo, es como tiene que ser y punto, porque aquí hablamos de esgrima, ¿no? Sí, además yo creo que en el caso de la esgrima lo que decías tú de tener en cuenta que esto es muy reciente, en el caso de la esgrima es incluso más. Yo cuando hacía el TFG sobre el sable femenino, claro, te das cuenta de que yo con casi 25 años, que no es mucho, tengo más antigüedad que el sable femenino. O sea, yo nací y el sable femenino no existía, pero como te digo el sable femenino, pues otro puede ser la espada femenina. Cuando nacisteis no había espada femenina. Entonces esto, digamos a nivel de Juegos Olímpicos, reconocido internacionalmente como un arma, y en menos de 25 años el sable femenino ha alcanzado unas cuotas en las que tenemos a Olga Harlan, tenemos a Lucía Martín Portugués, tenemos a Despina Georgiou, tenemos a Misaki Emura, tenemos a gente que aún es joven, y de hecho María Zagunis, que fue la primera campeona olímpica, se retiró hace 1 año, 2 años después de Tokio, ¿vale? Entonces, no es que sea reciente, es que es ya. O sea, es que ya no te estoy diciendo el florete femenino, que entraron los Juegos Olímpicos en 1924. Ya queda poca gente viva, pero es que esto ha pasado hace nada. Y cuando le leía a mi chica dice, qué triste. Y yo, bueno, sí, qué triste, pero ten en cuenta que esto ha pasado para que vosotras también podáis elegir, que entréis en un club que tenga las 3 armas y podáis hacer las 3 armas. O sea, que esto antes la gente llegaba y decía, yo quiero hacer sable. No, es que el sable no hay. El sable femenino no hay. Hay sable masculino, pero el sable femenino no hay. Entonces, esto ya no sucede, gracias a Dios. Hombre, y tú vas a un club, no hay sable femenino ni masculino. Eso pasa. Pero vas a un club de 3 armas y no te van a decir, no, sable femenino no hay. Entonces, esto pasa hace relativamente poco. En España, el primer campeonato de España es en el 2000. ¿Sabes? O sea, es que es fuerte, pero hay que hablar de ello porque fue hace nada y se han alcanzado en muy poco tiempo cuotas altísimas de calidad y de trabajo y de profesionalización. O sea, que ole ellas porque se lo han currado desde el minuto cero. Totalmente. Bueno, quien también se le ocurra y quien también no entiende de diferencias es nuestro patrocinador. ¿Habéis visto qué cambio de guión? Ahora me voy a la frivolidad absoluta, que es un anuncio. Bonito, es como, Willy, ahora voy a la publicidad. O sea, te ha quedado muy americano, muy yankee. Muy yankee, ¿verdad? Y si llamas en los próximos 5 minutos, te regalamos unos cuchillos que cortan mucho. Bueno, ya lo sabéis. La plancha ya lo sabéis. George Foreman. Clásica plancha George Foreman. Bueno, que ya lo sabéis, que los NEPs nos patrocinan todos los programas, toda la temporada completa. Ya lo hicieron la temporada pasada, lo hacen también esta. Los NEPs, los tornillos, que no entienden de diferencias porque te asientan la punta tanto en florete como en espada, sea un chico o una chica, o lo que haga falta que coja el arma, no importa, porque la seguridad te la va a dar siempre. Los NEPs, que es tu complemento adicional necesario en tu caja de herramientas, lo puedes encontrar o en la página web en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito, sin lugar a dudas. Santiago Godoy, ¿quieres comentarnos algo más de los NEPs? No, que
Se dice que Ricardo Arberas no tiene género, es como un ángel. Por eso da a todos por igual. Díselo a su mujer. Anda, que tú también, Godoy. Es que no sé ni por qué te pregunto para que participes en Es esto. como... Ya está, ya está. Ya está, sí, por favor, gracias. Gracias por mutearte. Bueno. Y de quien también tenemos que hablar, y de esta figura tampoco entendemos ni vemos diferencias algunas por género, es de los mecenas, Maribel Matei. Cuéntanos qué se lleva a alguien, una persona, hombre, mujer o lo que haga falta, que se haga mecenas. Pues se lleva a cambio de una pequeña aportación económica al mes, que en el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos. Si nos quieren mandar un audio con preguntas, con dudas, con comentarios, se lo publicamos y también los comentamos en el programa de la semana. Y además, si están en algún sitio en el que estemos a uno de los miembros de Llamada Pista, pues puede tomarse una cerveza con nosotros. Ahora que Willy se está moviendo tanto gracias a los veteranos, también se la podéis Sí. pedir a él, por si yo no estoy. Exacto. Esto no tengáis dudas que yo también pongo la cerveza si hace falta. No tengo el contenido de valor que tiene Matei, pero a mi edad me puedo inventar cualquier cosa y pim pam. ¿Eh? Que esto me ha pasado, Matei, alguna vez. ¿En qué competición me pasó? Había un grupo hablando de algo de competición y, ya me acuerdo. Me preguntaron, oye, ¿tú sabes quién fue el primer tirador catalán que tiró en los Juegos Olímpicos? Y yo pensé, no lo dije, pero pensé, ¿pero qué pensáis? ¿Que soy Maribel Matei o qué? O sea, ¿qué clase de pregunta es esta? Que soy Willy, ¿eh? Que soy el que te lleva el látigo del programa y ya está, ¿eh? Pues si quieres, igual fue la primera mujer catalana que fue a unos Juegos Lo Olímpicos. publicaste, Mirad, lo publicaste en... Exacto. que Sí, sale sí, sí, además sí, sí, Federación sí. Catalana. O sea que además creo que también, no sé si lo puso la Federación Catalana por su centenario, o ellos. O sea que puedes decir, no sé el hombre, pero sí sé la mujer. ¿Por qué? Gracias a Maribel Matei. Y así me das publicidad. Efectivamente. A la Mateipedia. Y luego también es verdad que los oyentes, vosotros, nos dais mucho calor cuando nos vamos de competición, ¿eh? Godoy estuvo hace muy poquito en San Sebastián. Godoy, cuéntanos ese momento de calor que tuviste. Bueno, la verdad es que además de ser una competición espectacular, gracias a los organizadores, al patrocinador, que es oyente también, Comas Auditores, es oyente de Llamada Pista, un saludo. Realmente estábamos hablando con Igor, que es el maestro de la sala de armas Fortuna ahí de San Sebastián, que es una competición que ha crecido un montón, y yo creo que es la finalidad que todo esgrimista busca, ¿no? Es el disfrute tanto de la esgrima como del contexto de la competición, como el disfrute de la comida, el disfrute de lo que le envuelve. Yo creo que es de las mejores competiciones que he podido ir nunca por la manera que acoge a todo el mundo, independientemente de si es del País Vasco, porque no hay que olvidar que es un ranking del País Vasco, pero que los que vamos ahí de fuera nos acogen como hermanos, y realmente una pasada. Yo os invito a que el próximo año eh, vayamos todos y disfrutemos allí de la hospitalidad de los anfitriones, y que este año ha llegado a las 94 inscripciones, ¿eh? Y las chicas creo que eran unas 40, ahora me lo invento, pero creo que eran unas 40 y pico, que para una competición de este estilo no la conseguimos en Cataluña. O sea que enhorabuena, un 10 a la competición, un 10 a la organización y un 1000 a la gente que la envuelve. El año que viene que nos llamen y vamos a retransmitirlo en directo. Y ahí colofón absoluto de competición. Llamada a pista retransmitiendo la competición de San Sebastián. Oye, que hay Yo un por cuatro nivelazo de pinchos me la vendo, hostia, ¿eh? porque vienen clubes de Francia, vienen de Navarra, han venido de Madrid, hemos venido de Cataluña. Realmente se junta gente muy potente y hay mucho nivel y te lo pasas genial, un ambiente espectacular. Yo lo que no entiendo entonces, cuando Willy va a competir, le hablan súper bien del podcast. Santi también le recibe a la gente súper cariñoso y tal. Y yo cuando voy a las competiciones me preguntan, ¿por qué no habéis grabado esta semana? O
sea, Porque ya saben tu rol, Matei. Tu rol es el ¿picar piedra o qué? de controller. Controller. Nosotros somos las estrellas y tú eres el controller. La realización. Porque saben la verdad que cuando no grabamos es por tu culpa. Correcto. Será, sí. Mira, Pero será que te ven Estamos responsable. comentando, digo, es que si no está Matei, el programa pierde muchísimo valor, porque claro, no damos noticias, Hacer no las damos reviews, hacer las reviews, noticias. no, pierde un huevo de valor. ¿Para qué grabar? Ya, Pues sí, rápido, pues ya. sí, pues sí. Pues nada, desde aquí un llamamiento a todos los oyentes y las oyentes. Si veis a Maribel Matei en alguna competición, no os acerquéis a preguntarle por qué no hemos grabado. La miráis a la cara, a los ojos directamente, y le dais un abrazo. Y le decís, es tu culpa, ya lo sabemos. No, Godoy, no. Y le dais cariño. Y ya está. Y con eso, Matei será feliz. Eso no es, Matei. Es. Con lo que aguanto Perfecto. Genial. Súper. Bueno, pues con este llamamiento a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para los próximos fines de semana de competición en los que nos encontremos, vamos a dar paso ya por fin a el contenido cinemístico del día de hoy, que es las noticias de la semana. España termina el Campeonato de Europa Junior con 2 medallas. La primera llegó de una tiradora que sabe que es hacer podio esta temporada. Ariadna Tucker, bronce en el campeonato en la Copa del Mundo de Lima, repetía resultado en Tallinn en una competición espectacular. La española sufrió para lograr robar el número 4 del tablón, pero se metía en el podio dando un recital de paradas respuestas a la francesa Audibert, top 20 mundial. Ya en semifinales cedió por muy poco ante Julia Amore, quien terminó llevándose el oro. Esta medalla continental coloca a Tucker la 22 del mundo e inscribe su nombre en la historia de la esgrima española como la primera floretista en lograr un metal europeo junior. También histórica la medalla del sable masculino por equipos. Jaume Morán, Santiago Madrigal, Asier Olangua y Jaime Flórez lograron un bronce tras ganar a la República Checa, Alemania e Italia, esta última en la pelea por el tercer lugar. Solo Hungría pudo derrotar a los españoles, que lograban así su tercera medalla colectiva esta temporada. Estas alegrías venían después de un Campeonato de Europa cadete en el que España se fue sin premio. Los mejores resultados fueron los de espada femenina, con el tablón de 16 de Martina Torrego, y el sable masculino con la 10ª posición de David Sagarra. Judith Rodríguez, Iago Fernández y Alex Prior siguen repartiéndose las medallas nacionales en silla de ruedas. La tercera jornada del Campeonato de España de Esgrima Adaptada celebrada en Vigo no dejó sorpresas. Prior con los oros de espada y sable y el bronce en florete, Rodríguez con el oro en florete, la plata en sable y el bronce en espada, y Fernández con las platas de florete y espada y el bronce en florete coparon el podio nacional. Antonio Garrido, Begoña Garrido y Gustavo Molina completaron el medallero con un bronce cada uno. España acogerá una de las pruebas del calendario europeo sub-14. Así lo ha anunciado la Federación Española. Ciudad Real es la ciudad elegida por la Confederación Europea de Esgrima para celebrar la competición de sable masculino y femenino de menores de 14 años. La prueba, tercera de la temporada continental del arma en esta categoría, se celebrará el 1 de abril. La actualidad competitiva continúa con las nuevas pruebas del calendario internacional y nacional. La espada viaja a Budapest para el segundo Grand Prix de la temporada. Al contrario de lo que pasó en Doha, España viaja cargadita con sus mejores tiradoras y tiradores, en una expedición de 10 mujeres y 12 hombres que incluye nombres como Sara Fernández, Sofía Cisneros, Nayara Aldana, María Mateos, Inés García, Julen Pereira, Juan Pedro Romero, Manuel Vargas o Eugeni Gabalda. Mientras, el sable masculino se queda en casa para disputar el segundo torneo nacional absoluto de la temporada. El Centro Deportivo Vallehermoso acogerá la competición tanto individual como por equipos. Y hasta aquí las noticias de la semana. Oye, fuertes los resultados de los juniors. Muy bien, ¿eh? Estamos empezando muy bien con los resultados. A ver cómo va evolucionando todo esto. Sí, es verdad que eso pasó la semana anterior, como no pudimos grabar, no lo pudimos contar, pero sí que lo estuvimos siguiendo en Telegram y en las redes sociales en general, esos resultadazos de nuestros equipos juniors, sobre todo del sable masculino, que ya se merecía esa gran medalla en el europeo, que después de hacer 2 medallas en Copa del Mundo, pues parecía que faltaba un poquito más y que lo dieron todo. Y también Ari Tucker, que es que hizo una competición espectacular, la estuve siguiendo y realmente está un paso por encima, ¿no? de mucha gente top internacional y que nos va a dar muchas alegrías. Ya debutó en la categoría absoluta
con un resultado entre comillas modesto, pasó la pool, cayó en tablón previo, pero ahí está el futuro del arma y también en otras armas, aunque no llegasen a la medalla de la que llegaron sus compañeros, pero también Sael Bravo gana el número 1 de la competición al francés Anane en 64, luego es verdad que pierde en 32, pero es un grandísimo paso adelante después de su tablón de 8 en la Copa del Mundo de Sabadell, o sea que estamos viendo sobre todo en el caso del sable masculino me hace especial ilusión porque son brotes verdes, ¿no? Después de tanto tiempo en el que parece que era el arma que menos hacía, pues llega esa categoría junior este año que se está saliendo, ese europeo junior que fue muy muy bueno porque también Yago Morán hace un buen resultado individual. Y luego todo lo que contaremos ahora del sable masculino senior. O sea que enhorabuena a Claudio Cecchi, que es el nuevo seleccionador del sable masculino, y a todos los chicos que están haciendo un trabajo enorme. Muy bien, pues ahora sí, tenemos mucho que contaros porque con un episodio no hecho la semana pasada se nos han acumulado las competiciones y hay muchas cosas interesantes que os queremos comentar. Vamos a empezar por probablemente una de las competiciones que nos trajo una de las noticias de hace 2 fines de semana, así que cogemos el avión, nos vamos a Alemania, nos vamos a Heidenheim y os vamos a explicar cómo fue la Copa del Mundo de espada masculina. Pues sí, empezamos con la gran noticia no de este fin de semana, sino del fin de semana anterior, el bronce de Julen Pereira en esa Copa del Mundo de Heidenheim de espada masculina. El espadista español volvía a un podio después de su paso por Supervivientes y 4 años después de su plata en Doha, y lo hizo, la verdad, en modo difícil, después de meterse en tablón principal en un asalto difícil contra el danés von der Osten en ese tablón previo y pasar el primer asalto contra el chino Xu. Julen se enfrentaba al número 1 de la competición, aunque Romain Canone, campeón olímpico mundial y multimedallista en Copas del Mundo, lleva un tiempo sin subirse a los podios, tampoco se puede decir que sea un rival fácil en estos momentos. Por eso Julen tuvo que darlo todo para llevarse el asalto, sobre todo porque fue por detrás gran parte de él. Vaya lucha de provocaciones con la distancia de punta, de ataques y de contraataques, sobre todo de contraataques, que vivieron estos dos tiradores. Tuvo que meter mucho ritmo de piernas Julen, recién salido además de una lesión, para igualar el asalto y terminar llevándose el doble que le daba la victoria y el pase a 16. Haber ganado a Canone y cogido el número 1 no le libró de sufrir más minas en ese tablón, cruces trampa, como el que podía haber sido el tablón de 16. Se enfrentaba al kazajo Alinzanov, que es un veterano con medallas en Copas del Mundo y en Campeonatos Asiáticos, que se mostró muy ofensivo y rapidísimo, cerrando la distancia con el hierro para buscar el ataque. Sin embargo, se encontró con un Julen muy inteligente con la distancia, provocó la salida del kazajo una y otra vez, aprovechando su ventaja en el marcador para meter su contraataque y dominar el asalto hasta el último tocado. El de 8 era un asalto aún más serio, se enfrentaba al francés Nesson López Purtier, a quien conocía muy bien porque ha sido compañero de equipo en los nacionales españoles y a quien nosotros también conocemos muy bien porque la temporada pasada consiguió 2 medallas internacionales. Lucha épica y calentita, si veis el asalto veréis que hubo momentos en los que se calentó un poco, que el español, que Julen, llevó muy bien, consiguió contrarrestar las acciones del hierro del francés, bien abriendo la distancia para sacar el contraataque o bien saliendo sobre la preparación antes de que pudiese domarle la punta. Tiempazo el que Julen demostró en la pista para llevarse el asalto. Con la medalla asegurada, el español se enfrentaba a Alexis Bayard, una de las sorpresas de la competición, porque el suizo, que contaba con bronce europeo 2022, se estrenaba en una Copa del Mundo y además el suizo tampoco tuvo un camino fácil. Se cruzó con el luxemburgués Janote, un rival duro al que derrotó por un tocado, y con Bardenet, un cruce complicado que resolvió Bayard magistralmente. Con el suizo a tope, Julen pudo hacer poco, y eso que durante un rato el asalto estuvo igualado. Mientras el suizo tiraba de distancia larga y una gran parada de respuesta, el español jugaba con su movilidad y su cambio de ritmo para sorprender. Sin embargo, fue finalmente el hierro y la capacidad de abrir la distancia de Bayard lo que decidieron el asalto. Julen se llevó un bronce impresionante que le acerca un poquito más al ranking que tenía antes de que se fuera y que ilusiona a pocas semanas. Recordemos, empieza el 3 de abril ese ranking preolímpico.
Con Bayard en la final faltaba su contendiente, saldría del cruce entre Koki Kano, el japonés que con la medalla lograba entrar en el top 3 mundial y además su segundo podio esta temporada, y Ruslan Kurbanov. El kazajo ha ido de menos a más esta temporada hasta meterse en sus primeras semifinales desde abril de 2022. Terminó colgándose el bronce porque Kano no le dio respiro. El japonés abrió y cerró la distancia, pillando a Kurbanov sobre la preparación y sorprendiéndole antes de que pudiese buscar el hierro. A Kano le valieron los numerosos dobles de este asalto para ganarse la final. Koki Kano, eso sí, no se iba a conformar con la plata y destrozó al suizo, a Bayard, en la final. Le sobrepasó en ritmo, en colocación de punta, en el hierro y hasta en las continuaciones. El suizo lo intentó, sacando a pasear esos cortos y contraataques que tantos problemas había ocasionado a Julen, pero el japonés controló perfectamente la distancia, muy preciso en las salidas, lo que le terminó valiendo el oro. Pues resultadazo de Julen Pereira, luego lo comentamos un poquito más y preguntaremos la opinión de nuestro querido maestro Santiago Godoy, pero más allá de la medalla de Julen, cuéntanos un poquito más qué es lo que hizo la expedición española. Pues más allá de la medalla de Julen, la expedición española nos dio otra buena noticia, que fue ese resultado de Juan Pedro Romero, que se metió en tablón de 16 tras ganar con una contundencia brutal a Minobe, el veterano japonés que, recordemos, es medallista mundial, tiene 9 medallas internacionales en su palmarés y que además pues no pudo hacer nada ante un español enchufadísimo. Romero se atrincheró en su final de pista para tocar con contraataques, ataques sobre la preparación y con fintas arriba para terminar abajo, que desesperaron al japonés. Impecable el español, que consiguió una renta grande en el marcador que le sirvió para aguantar las acometidas finales de Minobe y para sacar 2 últimos tocados ganadores. Aunque terminó perdiendo con López Purtier, Romero consigue su mejor resultado senior en una temporada en la que también ha ido de menos a más y en la que se está ganando el hueco en el equipo nacional tan competido como el que tiene España, pues a base de resultado tras resultado. Pues también buenas noticias por parte de Romero. Tuvimos también, por supuesto, competición por equipos en Alemania. ¿Qué pasó en la competición por equipos? Pues en los equipos, la gran actuación española de la competición individual no se reflejó. El cuarteto formado por Vargas, Gonel, Romero y Pereira cayó en 32 ante Polonia y no pudo tirar el tablón por detrás. En su defensa, decir que Polonia tuvo un gran día. Solo Japón evitó que entrara en las semis, una selección nipona que se llevó el bronce tras perder por solo un tocado ante Francia y barrer a Suiza en la lucha por el tercer puesto. Los franceses, sin Borel, sufrieron en la final ante Italia, pero un espectacular último parcial de Canone, 19-15 a favor de Francia, les llevó al oro. Muy bien, Godoy, lectura de Heidenheim. Bueno, yo creo que después de los debates que hemos tenido con Julen, yo creo que poco a poco irá cogiendo esa confianza. Yo creo que es un tío que se crece con las adversidades, ¿no? Y esa motivación que le da a la gente por si será o no será capaz, que creo que es la marca de Julen Pereira. Pero sin desmerecer lo de Julen, yo me gustaría hacer un apunte con Juan Pedro Romero, que está teniendo también un pedazo de temporada y que poco a poco se está metiendo ahí en tablones principales más a menudo, y realmente yo disfruté muchísimo viendo su competición. Creo que es un equipo que ahora puede volver a coger las sensaciones que había perdido, ¿no? Ese equipo subcampeón que nos dio tantas alegrías, y creo que la nueva configuración sale reforzado, ¿no? Y además de que tiene muchísima gente por detrás bueno, que aún le queda por explotar. Y no sé si siempre decimos lo mismo con espada masculina, no sé si tenéis la sensación de que siempre decimos lo mismo, ¿no? Es flor de un día, o será algo mantenido en el tiempo. Los grandes resultados, después han venido unas grandes sequías. Vamos a ver si esta temporada y la que viene damos el trompetazo, ¿no? Y damos la sorpresa, y con una clasificación olímpica que hace años que no
desde Pirri, que no hay una clasificación olímpica en espada masculina, y creo que puede estar cerca. Ahora, se vende muy caro, ¿no? Y viendo que Canone también cayó en tablones que no nos tiene acostumbrados, y que ahí los 20-25 primeros del ranking mundial te pueden hacer un podio sin ningún tipo de sorpresa, que te sorprenda, que no den la campanada, que digas, ostras, este no está en las quinielas. Creo que está muy difícil el asunto, pero que poco a poco se van recuperando esas sensaciones, que creo que nos darán muchas alegrías. Muy bien, oye, pues esperemos que sea así. Sí que es verdad que a veces pues se genera ese efecto rebote, ¿no? De buen resultado y luego un poquito más de sequía. Pero bienvenido sea, porque tocamos podio, porque conseguimos buenos resultados, porque vemos gente en el tablón principal y esto nos da muchísima alegría. Bueno, ahora sí, nos vamos de Alemania, dejamos a Europa a las espaldas, cogemos el avión, cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a Egipto, al Cairo, donde sucedió la Copa del Mundo de florete masculino. En el Cairo, como es habitual, no pudimos ver los asaltos porque no había streaming abierto, lo que nos hizo sufrir siguiendo los asaltos de los españoles o del español, porque en esta ocasión fue Carlos Llavador el único representante español en el tablón principal de Egipto. Llava ganó sin dificultades al británico Archer en 64, pero en 32 Andrzej Grazkowski, el polaco, le batió 15-14. En el pequeño marcador, la última luz fue para el polaco, lo que terminó con la participación del español y de España. El resto de tiradores cayó en el tablón previo en la competición. Una competición que estuvo dominada por la vieja guardia, a la vez que jóvenes floretistas dejaron grandes destellos. Ese fue el caso de Rafael Sabin, el francés de 22 años que se coló en 8, o Tommaso Martini, quien con 20 años terminó el top 16. Pero el mejor de las jóvenes promesas fue sin duda, ya no solo porque sea italiano, ya no solo porque la hayamos visto en los podios, sino porque ya es número 1 del mundo, fue Tommaso Marini, que regresaba a un podio 3 meses después de su oro en Japón. Llegó a las semis a través de un camino plácido, ganó en 8, 15-3 a bola, igual que lo hizo su rival en la lucha por la final. Su compatriota Davide Filipe derrotó a Sabin 15-4 sin despeinarse para lograr su segunda medalla internacional, ambas logradas en el Cairo. No le iba a durar la tranquilidad a Filippi porque Marini no le dio ninguna oportunidad y le derrotó 15-8. Por el otro lado llegaban dos bestias, Enzo Lefort, doble campeón del mundo, y Alexander Masialas, con más de 30 medallas a sus espaldas, ambos logrando su segundo metal esta temporada, ambos después de un asalto duro en tablón de 8, lo que nos prometía un gran duelo que terminó llevándose el estadounidense para lograr su segunda final consecutiva y, de hecho, su segundo oro consecutivo. Tuvo que sufrir mucho para derrotar a Marini en el último asalto, pero logró llevarse el 14 iguales y escalar al número 2 mundial. Pues como Copa del Mundo también tuvimos equipos. ¿Cómo fue la competición por equipos en el Cairo? Pues a España concretamente no le fue muy bien. Java, Nacho Bretó, Ruller García de Zorriz y Esteban Peresini cayeron en 32 ante Austria por solo un tocadito, lo que les impidió tirar el tablón por detrás. Más allá de la participación española, la competición por equipos fue sorprendente. Polonia dejó fuera de las semifinales a Estados Unidos, quienes no se habían bajado del podio desde abril de 2022. Japón cortó el camino de los polacos metiéndose en la final, donde derrotó a nada más y a nada menos que Italia, 45-43 para los japoneses. Con esto, la selección nipona consolida su gran momento de forma, y es que empieza a dar miedo Japón, que llevaba avisando mucho tiempo con buenos resultados y ha dado un golpe sobre la mesa. El bronce finalmente se lo llevó Francia, que dejó sin premio a los polacos, que llevaban una competición muy épica, pero que se fueron sin medalla. Pues en el Cairo, aparte de florete masculino, también tuvimos Copa del Mundo de florete femenino. Tampoco hubo aquí grandes resultados para España en la modalidad femenina, donde solo María Mariño alcanzó el segundo día de competición. Allí se encontró con la número 3 del mundo directamente en el primer asalto, Alice Volpi, en un encuentro que terminó perdiendo 15-7. Regularidad para María, eso sí, en el tablón principal, a la vez que irregularidad para Volpi, aunque pareciese que dominaba mucho la competición después de ese primer asalto contra la española, la italiana se quedó de nuevo fuera del podio. La causante fue su compañera de equipo Martina Favaretto. La floretista de 21 años se impuso en el encuentro entre ambas, igual que lo había hecho con Cipresa y como lo haría ante Caramete, a la que derrotó 15-4.
En este camino de total destroyer que llevaba Favaretto, se cruzó con Julia Walczyk. La polaca se colaba en semifinales al dar la sorpresa de derrotar a Zibú y lograba así su primera medalla internacional senior. El gran día de Walczyk se terminó en cuanto se puso delante de Favaretto en esa semifinal. La italiana pasó la pisonadora por la pista podium y destrozó a la polaca quedando 15-8. La final sería completamente azzurri y entre dos Martinas. Martina Battini, veterana, medallista mundial europea, sumaba su medalla número 10 en Copa del Mundo tras sufrir contra la canadiense Harvey en 8 y contra la campeona olímpica Kiefer en semifinales. Se llevó el asalto 15-30 ante la estadounidense para caer derrotada en la final ante su compañera Favaretto, que no hizo prisioneros. Un 15-7 le metió su jovencísima compatriota para cerrar una competición bastante fratricida y para llevarse su primer oro senior, el primero de muchos seguramente. Pues oro y plata para Italia. ¿Qué pasó con los equipos? Pues España terminó 12ª tras caer ante China en 16. El cuarteto formado por María Mariño, Andrea Bretó, Ari Castro y Teresa Díaz está notando el proceso de recuperación de Tere, que no pudo pasar la prueba individual y estuvo ausente en gran parte de los encuentros por equipos. Quien sí está a pleno rendimiento es Italia. No hay quien las pare. 6º oro consecutivo para ellas, que solo sintieron presión en la final contra las estadounidenses, a las que derrotaron 45-43. El resto, para las italianas, un paseo. Mucho más caro fue el bronce, que terminó llevándose Japón al ganar a Francia 31-30 y además con Cibú como cierre. La esgrima nipona está al alza y en florete están rompiendo muchos moldes y muchas hegemonías mundiales. Pues ahí vimos la capacidad del equipo italiano de florete femenino, impresionantes. Ahora sí, vamos a saltar de fin de semana. Ahora ya vamos a la actualidad del fin de semana pasado, porque tuvimos Copa del Mundo de sable femenino, otra vez de vuelta a Europa, en Grecia, Atenas. En Atenas vimos una competición bastante fuera de lo común, que dejó mucha emoción, muchas sorpresas, como fue la caída temprana de Lucía Martín portugués y de Spina Georgidou con rivales a priori menos fuertes, y una competición que tuvo un nombre propio. Sugar Batay, la húngara de solo 19 años, fue de rival grande a rival grande, del número 57 con el que empezó al número 1. Se deshizo en 64 de nuestra Araceli Navarro, en 32 de Chiara Mormile, en 16 de Keroli y en 8 de la líder mundial Misaki Emura. Pero la junior aún no había terminado. Para seguir medrando, una vez que ya tenía la medalla en su poder, tenía que derrotar a Manon Petit-Brunet, que lograba la segunda medalla de la temporada tras un tablón relativamente tranquilo. No estaba la francesa preparada para la que se le venía encima en esa semifinal. Se encontró enfrente a una húngara que, aunque aparentemente más lenta que ella de piernas, menos intensa, le ganaba el tiempo una y otra vez. Hacia adelante, leía perfectamente cuando Manon Brunet iba a abrir la distancia para alargar el ataque. Hacia atrás hacía una pequeña parada en el momento en el que Brunet iba a cambiar el ritmo para meter el contraataque. Aunque la francesa logró meter buenos tocados en el centro, tirando de su ataque sobre la preparación y de corto respuesta, las oportunidades que le dejó Bataille para meterlos fue poca y eso se reflejó en la victoria abultada de la húngara. La otra semifinal fue mucho más emocionante y además un asalto muy interesante por quienes se enfrentaban. Dos tiradoras muy fuertes y muy laureadas. Una, Teodora Guntura, la griega, en un momento muy bueno tras la plata de Tashkent. Otra, Olga Harlan, que con esta medalla superaba las 70 metales en grandes torneos y que sigue dándose codazos para volver al top mundial. Con estas contendientes el espectáculo estaba asegurado y con el inicio de Harlan aún más. Empezó la ucraniana avasallando, lo que nos recordó a sus buenos tiempos hace ya unos cuantos meses. Ritmazo de piernas para provocar la salida de Guntura y sacar a paseo su parada de respuesta. Qué derroche de talento de mano en esos primeros compases. Y después, eso sí, la griega pues tuvo que reaccionar, impuso su distancia más larga con esa envergadura tan grande que tiene y sus cortos para minar la confianza de Harlan y no dejarla irse mucho en el marcador. Todo se apretó, la ucraniana tuvo que meter muchas piernas y muchos cambios de ritmo para lograr romper la presión griega, pero una racha de Guntura que se vino arriba en el centro de la pista hizo peligrar lo que parecía ya una victoria segura de Harlan. La ex número 1 se lo tuvo que jugar en el 14 iguales, que solucionó como empezó, con una parada de respuesta. La final quedaba así entre la veteranía de la sablista más laureada de la historia y una nueva medallista mundial, Harlan contra Bataille, una imagen del cambio generacional que está viviendo la esgrima. Y esta vez
la juventud ganó. La húngara se adaptó perfectamente al ritmo de Harlan, subiendo la intensidad respecto a lo que habíamos visto en las semis y reponiéndose de los tocados que recibió al principio por parte de la ucraniana en el centro de la pista. La final se convirtió así en un intercambio de golpes entre las paradas de Harlan, los ataques largos de Bataille y el cruce de ataques sobre la preparación de ambas. Al final, 14 iguales de nuevo, y esta vez la joven húngara le dio a Harlan de su propia medicina con un corto respuesta magistral que le daba el oro. Pues mira, estamos viendo la vuelta de Olga Harlan a coronarse como la reina del sable, poco a poco. Después de, recordemos aquel momento de inactividad en el que estuvo enfocada en un programa de televisión. Esto parece la historia de Julen, pero no lo es. y como ella está volviendo otra vez a recuperar esa esgrima, ya subió al podio en la última competición, ahora lo vuelve a hacer, con lo cual, y estamos viendo los destellos de, como tú bien decías, de la antigua reina del florete, del sable femenino al que nos tenía acostumbrados la ucraniana. Bueno, ¿y qué pasó con el resto de españolas? Nos has hablado de Lucía. ¿Cómo fue el resto de la expedición? Pues ya lo hemos señalado un poquito en la review, Atenas no dio suerte a las españolas, por lo menos no tanta como había dado en ediciones anteriores. Solo nuestras dos exentas, Lucía y Araceli, estuvieron en el tablón principal. María Ventura y Celia Pérez cedieron en el previo de 64 y Elena Hernández y Paula Montoya en 128. En ese primer asalto, Ara no pudo derrotar a la mujer del día, a Matai, y Lucía Martín Portugués vio cómo se le escapaba un asalto que debería haber sido fácil ante la dominicana Rosy Félix. Así que mala competición, malas sensaciones en ese individual, después, claro, de todas las buenas noticias que nos han dado estos meses las españolas. ¿Y por equipos? ¿Qué sucedió en la competición por equipos? Pues los equipos tampoco fueron un gran resarcimiento para las españolas, y eso que empezaron bien, ganaron de calle a Canadá en 16 y remontaron el encuentro ante Italia en 8 en un gran tercer parcial de Araceli Navarro. Pero Martina Crizio, cierre italiana, le dio la vuelta a la eliminatoria sobre la bocina con un 9-2. En el tablón por detrás superaron a Azerbaiyán, pero perdieron de forma dura contra Bulgaria, que se presenta como un rival bastante temible para las aspiraciones olímpicas españolas. Sin España en su camino, Francia arrasó primero a Italia en semis, luego a Corea en la final, de forma mucho más contundente. El bronce fue para Italia, que vencía a Alemania, la única sorpresa de los puestos altos. Las alemanas lucharon por una medalla tras librarse de Hungría en el tablón, a quienes derrotó Grecia. O sea que Francia oro, Corea plata, Alemania bronce, España que le toca remar un poquito más aún. Bueno, ahí estarán remando seguro y seguro que después de este bache recuperaremos a todo el equipo como, bueno, nos tienen acostumbrado, arriba de todo. Ahora cogemos otra vez el avión, nos vamos a Italia, a la ciudad de Padua, del Véneto italiano, para saber qué pasó en la Copa del Mundo de sable masculino. Pues vimos algo parecido a lo que había pasado con el sable femenino. Un campeón joven revienta quinielas por doquier y un fijo en las medallas. Este fijo en las medallas era Sandro Bazadze, quien no. El georgiano sigue a lo suyo y logra su 7º podio consecutivo y una temporada inmaculada. Todo medallas. Eso sí, esta vez le costó muchísimo. No ganó ningún asalto por más de 4 tocados y remontó un 14-5 en tablón de 8 ante el alemán Sabo. Quien no lo haya visto, hay un vídeo en internet, en YouTube, que te muestra todos los puntos de esa espectacular remontada de 14-5 a 15-14. Solo lo puede hacer este hombre. Sin embargo, no iba a tener tanta suerte ante el que era el hombre del día, Michel Galó, italiano, parte de la nueva generación del sable local, 21 años, bronce hacía unos días en Varsovia, volvía a una semi saliendo victorioso en un cuadro en el que habían caído Apiti y Samele. Y esta vez volvía para ganarla, sufriendo mucho, claro, porque no tenía delante a un cualquiera, tenía al que es ya número 1 del mundo. Tuvo que llegar el italiano al 14 iguales y ganar el último tocado para ganarse ese puesto en la final. Tampoco fue común la otra semifinal, por no decir el otro lado del cuadro completo. Curatoli fuera, Gu fuera, Pianfetti fuera y Silagi también fuera. Todas las cabezas de tablón habían rodado antes de 16 y eso aprovecharon los dos semifinalistas. El veterano Giovanni Repetit, con 34 años, conseguía su primera gran medalla internacional, mientras que el kazajo Artyom Sarkisyan ya había logrado una medalla asiática y se estrenaba a nivel mundial. Asalto inédito e impredecible que terminó llevándose Sarkisyan por un 15-13. Ahí, en esa final,
Galó lo tuvo mucho más sencillo que Atapazad, del rival mucho menos poderoso, como era el kazajo. Y también es verdad que después de derrotar al número 1 indiscutible, como es el georgiano, todo era sencillo y Sarkisian pues lo sufrió. 15-9 para Galó y primer oro senior para el italiano, que está pegando fuerte junto a su compañero Pietro Torre. Ojito con Italia, que su cambio generacional está muy, muy potente. Tremendísimos los italianos. Oye, ¿qué pasó con la expedición española en Padova? Pues aunque no hemos hablado de ellos en las medallas, no quiere decir que España no hiciese historia en Padua. 3 tiradores españoles se metieron en el tablón principal, algo que no sucedía en una Copa del Mundo desde 2016, 7 años, y fueron Santiago Madrigal, aún de resaca del Europeo Junior, que se metió directamente desde las pules en el tablón principal, y Iñaki Bravo y Carlos Flores, que ganaron su tablón previo y se unieron al joven tirador. O sea, 3 tiradores en ese tablón principal. Eso sí, los 3 cayeron en el primer asalto del segundo día. Bravo contra Fioretto, Flores ante Galó. La verdad es que mal cruce para estrenarse en un tablón principal senior, el de Carlos Flores. Y también Santiago Madrigal, que cayó ante el húngaro Rap. ¿Y las noticias sobre la competición por equipos en Padova? Pues también muy buenas noticias para el sable masculino en ese día por equipos, y es que por segunda competición consecutiva el cuarteto llegaba a tablón de 8. Madrigal, Bravo, Andrés Hernández y Óscar Fernández demostraron que le tienen cogida la medida a Alemania, a quien derrotaron en 16, y estuvieron cerca por momentos de dar la gran sorpresa ante Italia, con quien cayeron 45-40. En el tablón por detrás ganaron a Canadá por solo un tocado y terminaron perdiendo contra Rumanía. En resumidas cuentas, un sexto puesto que supone el mejor resultado por equipos desde 2010 para el Arma, y que habla de que los españoles saben sufrir, saben apretar a grandes y sobre todo que están en ascenso, y nosotros que nos alegramos. En las medallas, Italia, después de sufrir con España, cortó la hegemonía coreana de los equipos derrotándoles en semis para después caer en la final ante Hungría. Corea se tuvo que conformar con un bronce después de bastante tiempo, si no me equivoco, desde abril de 2022 sin bajarse del oro. Pues buenas noticias del equipo español en Padova, en la ciudad italiana. Oye, maratón de review de competiciones que nos hemos pegado hoy para ponernos al día todos. De hecho, es que estamos en un momento de intensidad a nivel de competición. ¿Qué es lo que nos espera en las próximas semanas, Matei? A mí ya me falta la voz, ¿eh? Yo aquí una hora hablando y ya no me da más. Pues como decíamos en las noticias, este fin de semana comienza el Gran Premio de Budapest, es el Gran Premio de Budapest tanto de espada masculina como espada femenina. Después ya tendremos Gran Premio de florete femenino y de florete masculino. Esto ya la semana que viene, 17-18. Después, ese mismo fin de semana, Copa del Mundo de sable femenino en Bélgica. Ya a final de mes, Copa del Mundo de espada femenina y también de espada masculina en Buenos Aires. Y ya nos queda muy poquito, apenas 2-3 competiciones después, empieza ya el periodo preolímpico, que empieza fuerte, que empieza el 21 de abril, concretamente empieza el 3, el ranking preolímpico, digamos a contar, pero la primera competición es el 21 de abril con Copa del Mundo del florete femenino y masculino en Polonia. O sea que ya nos queda muy poquito para empezar a sacar la calculadora, a contar puntos, a echar quinielas, a ver nuestros rivales, o sea que y todo esto lo contaremos aquí. Pues aquí lo contaremos, ya sabéis, si queréis estar actualizados y actualizadas sobre la actualidad, valga la redundancia, esgrimística, ya sabéis que este es vuestro canal porque os lo contamos todo, todo y todo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram, en un grupo en el cual Matei nos mantiene al día de las cosas interesantes e importantes que suceden durante el fin de semana. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte
que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.